Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 22 de febrero de 2020. Apocalipsis para niños. En nuestra serie estamos en el devocional número 53. Claves para interpretar la historia. Estamos ahora en Apocalipsis capítulo 6. Este es el segundo devocional de esta enseñanza. En nuestra época se habla de la ley 90-10. Tal vez ha escuchado usted o tal vez hay otra proporción que se usa, pero lo voy a decir así como 90-10. Y tiene que ver con la manera como enfrentamos las circunstancias de la vida. Se dice que nuestro día depende 10% de lo que sucede y 90% de la manera como tomamos o enfrentamos lo que sucede. El ejemplo clásico es el siguiente: un hombre desayuna apresuradamente porque se le hace tarde para ir al trabajo, a dejar a su hijo primero a la escuela y luego después al trabajo, pero su niño intenta ponerle leche a su cereal y derrama sobre la ropa de su padre la leche. El evento es claro y sencillo de mencionar: la leche se derrama. Esto es el 10% de la historia. La reacción de los protagonistas es la clave. El hombre se enoja, regaña severamente a su hijo, la mamá interviene, le dice que no le hable tan groseramente. Él se enoja también con su esposa, decide no llevar al hijo a la escuela, pues tendrá que cambiarse de ropa y llegará tarde al trabajo. La esposa se molesta, tiene que llevar a su hijo a la escuela, que no para de llorar. En la escuela no lo aceptan, pues llegó tarde y la esposa tiene que cuidarlo, ya no fue a compras y ya no fue al trabajo que tenía que ir después. El hombre llega tarde a su trabajo de mal humor, y el mal humor no le permite realizar eficientemente sus tareas y el jefe lo regaña amenazándolo de despido. Cuando por la noche finalmente se juntan, el esposo, la esposa, el niño, hablaron a gritos y mencionaron la posibilidad de divorciarse. Como ya dijimos, el 90% es la actitud, pero ¿qué tal que la actitud hubiera sido diferente? El niño derrama la leche, el padre le dice: no te preocupes, la esposa le da de inmediato nueva ropa para que se vaya al trabajo. La esposa va de compras después del trabajo, porque el esposo sí lleva al niño a la escuela. Después de compras va al trabajo la esposa, y en la noche que se juntan, están bien contentos, cenan juntos y hablan de ser felices toda la vida. ¿Cuál fue la gran diferencia? El 80% de la actitud. Bueno, permítanme usar esto para entender la enseñanza de este pasaje. Los cristianos del primer siglo vivían circunstancias difíciles, por supuesto que mucho más severas que una leche derramada. Pero de la misma manera, su actitud ante esas circunstancias era lo más trascendente. Muchos persistían heroicamente en su fidelidad a Dios, pero algunos estaban desfalleciendo, otros renegando, literalmente renegando de su fe. Y el Señor en este libro les ayuda a interpretar adecuadamente la historia para que su manera de enfrentar las circunstancias fuera la correcta, es decir, para que su actitud ante los sucesos de sus propias vidas, de su nación y del mundo entero, fuera la correcta. Leamos cada porción y hagamos una breve interpretación preliminar de cada pasaje. Dice el versículo 3: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este evidentemente es el caballo de la guerra, ¿no? Quitar la paz. Siguiendo con la línea de interpretación en este personaje encontramos las desgracias de la guerra. Pero no solo la guerra entre naciones, la guerra interna en medio de los miembros de una misma nación. En Isaías 19:2 y en Zacarías 14:13 se habla de esta desgracia, de esta plaga mortal, espantosa, blasfema que es la guerra. No hay razón para la guerra, ni una sola. Versículo 5 dice: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En los manuscritos más antiguos no encontramos la palabra mira, después de ven, que se dice después de la apertura de cada uno de los primeros 4 sellos. Por lo que deducimos que no es un comentario para Juan, no se le dice a Juan que venga y mire, sino es una orden a los jinetes: ven, que vayan, que hagan lo que les toca hacer. En este verso el asunto es más claro todavía, ya que la orden de no tocar el aceite y el vino es definitivamente dirigida al jinete, no a Juan. Juan no tenía nada que ver con eso. En este jinete se representa la pobreza,
la injusticia y el hambre. El trigo y la cebada eran los alimentos básicos de aquella sociedad, el aceite y el vino eran un lujo para la mayoría. El precio que se menciona para el alimento básico nos hace pensar que se trata de una época en la que un hombre apenas puede comer con el resultado de su trabajo, sin poder alimentar a nadie más. Comer el pan pesado es sinónimo de gran escasez. Describe un momento en el que se vive al día, pues. Habla de una pobreza en la que no se sabe si mañana habrá pan. Que el aceite y el vino no sean dañados, además de tener una explicación agronómica de la agronomía, tiene una enseñanza trascendente. En los momentos de pobreza social, un grupo reducido de personas no sufre y disfruta de la vida a costa del sufrimiento de los más pobres. Este jinete nos habla de uno de los males de la sociedad actual, la injusticia. No tenían trigo, pero sí otros alimentos considerados de lujo. Esta clase de pobreza puede que no mate pronto al cuerpo, pero sí el ánimo y destruye la vida poco a poco. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color del caballo es pálido, al color de la enfermedad, digámoslo así. Simboliza epidemias, muerte, desastres ecológicos. Este guerrero representa las consecuencias lógicas del pecado de la humanidad. Ya dijimos que en este cuadro encontramos 7 claves para interpretar toda la historia de la humanidad. Veremos uno en cada devocional. La primera que vimos ayer fue esta, la primera clave. Fue esta: Dios irremediablemente intervendrá en nuestra historia. Vayamos ahora a la segunda clave. Dios permitirá que la humanidad experimente las consecuencias de su pecado. La conquista del hombre por el hombre, las guerras entre hermanos, la pobreza, la injusticia social y la consecuente época de enfermedad y catástrofes ecológicos que representan los 4 juicios, los 4 caballos y sus jinetes, son el resumen del mal comportamiento de la humanidad y, de hecho, constituyen una progresión normal de sucesos. O sea, por lo que pasó con el primer jinete, es normal que sucediera lo que sucedió con el segundo, tercero y cuarto. El dominio o la reprensión de los poderosos sobre la gente trae guerras y pobreza. La guerra trae escasez, pobreza, más pobreza, y todo eso trae enfermedades y otras muchas calamidades. Es decir, esto es lo lógico. No sé por qué algunas personas batallan tanto para interpretar estos caballos del Apocalipsis y tratan de imaginar un montón de cosas que el pasaje tal vez no dice. Lo que está diciendo es lo lógico que pasa con la raza humana. Cuando ejercemos dominio injusto los unos sobre los otros, suceden guerras y pobreza, y la pobreza trae más pobreza y trae más guerra, trae muerte, enfermedades, y esta es la progresión normal de nuestras acciones negativas como sociedad humana. Tales delitos mundiales no pueden permanecer impunes. Dios ha hecho todo lo posible por detener el camino de cada ser humano hacia la muerte, pero aquellos que se empeñan en seguir en su suicida carrera encontrarán lo que buscan la muerte. No se puede caminar rumbo al mal y llegar al cielo. Debemos entender que, pese a que es una idea muy popular entre la gente, la humanidad en conjunto no será redimida. Con todo respeto que me merece el difunto Facundo Cabral, él decía que su madre decía que al final de los tiempos Dios iba a hacer así una especie de resumen, iba en promedio, iba a juzgar a la humanidad en promedio, que como hay más gente buena que mala, iba a salvarlos a todos. La Biblia no dice que hay más gente buena que mala. La Biblia dice que todo ser humano es malo. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y además no es verdad que Dios nos juzgará en promedio. No, la humanidad en conjunto será juzgada. Terribles consecuencias se viven actualmente en el mundo y puede notarse en la decadencia de los valores morales, en los conflictos sociales, en la pobreza extrema de una gran parte de la población, en la injusticia, en la destrucción del planeta, en la apresurada carrera del ser humano hacia la destrucción, a pesar de todos los adelantos científicos y tecnológicos. La única manera de encontrar salvación es buscar a Dios personalmente y unirnos a su iglesia, en donde otros personalmente también le han buscado. La iglesia verdadera es comunidad, es como el arca de Noé. Se parece al arca de Noé este asunto. En el arca de Noé venía un diluvio, una desgracia, un cataclismo. Solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas estuvieron dentro del arca. La iglesia es como un arca que protege al ser humano de la destrucción moral, social que hay, ya es global.
Esto debía hacer que los cristianos del primer siglo interpretaran adecuadamente sus circunstancias y siguieran adelante, sabiendo que a pesar de todo, Dios estaba con ellos y haría justicia, y les motivaba a mantenerse fieles a la verdad, al reino de Cristo, porque les hacía entender que Dios tenía el control de esto y sabía lo que estaba pasando. La enseñanza es clara. Dios permitirá que la humanidad experimente las consecuencias de su pecado, pero nos da la oportunidad a cada ser humano de buscarle y encontrar salvación en medio de la destrucción. Así es que, queridos hermanos, este asunto de los 4 jinetes del Apocalipsis, los primeros 4 sellos, no es tan complicado entenderlo. Está describiendo a la raza humana en toda su maldad, cómo somos los seres humanos. El primer caballo, dominio; el siguiente caballo, guerra y pobreza; el siguiente, enfermedad, injusticia, destrucción. Ya no lo dije en orden también, pero usted ya lo leyó, ya lo estudió conmigo, y eso es lo que hay en cada una de estas etapas, y es el suceso, es el desenlace normal. Ni siquiera tiene que ver con una intervención deliberada de Dios. No, nomás con que nos deje solos nos destruimos. Hay quienes piensan que Dios interviene para destruir a la humanidad. No hace falta que intervenga, si nosotros estamos destruyéndonos solitos. De hecho, lo peor que puede hacer Dios por la raza humana es no hacer nada por nosotros. Es lo peor que puede hacer, porque solitos nos autodestruimos. Sin embargo, insisto, aunque Dios permitirá que la humanidad experimente las consecuencias de su pecado, a cada ser humano nos da la oportunidad de que le busquemos y nos encontremos con Él para salvación en medio de la destrucción. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.